Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo edificados todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? En este momento vamos a seguir hablando sobre lo que es el devocional, la oración y la vida devocional del cristiano. Estaremos hablando sobre la oración exitosa. ¿Qué conforma el corazón? Tu corazón o mi corazón, el corazón del ser humano. Es la unificación del alma y el espíritu del ser humano. Los componentes del espíritu del hombre tienen que ver con la conciencia, la intuición y la capacidad de comunicación. Los componentes del alma son la mente, la voluntad y las emociones. La mente tiene también sus componentes que lo conforma el pensamiento, la imaginación, el intelecto, la lógica y el razonamiento. La voluntad también tiene sus componentes que tiene que ver con la intuición, la decisión, propósito, gustos y deseos. La emoción son los sentimientos que se activan por los sentidos físicos, o sea, por la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Vemos el ejemplo muy claro en cuanto a las partes del alma. Las partes del alma que son la mente, la voluntad y las emociones, lo vemos registrado en el libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo del 22 al 24, cuando aquí refiriéndose a el rico y Lázaro, donde dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El rico, y estaba en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos la parte del alma de, en este caso, de el rico, donde vio de lejos a Lázaro, pudo sentir, o sea, ya la parte del olfato, dice que la parte del olfato, la parte del oído. Aquí en este pasaje que acabo de leer, vemos los componentes de los sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, donde el rico experimentaba en ese lugar de tormento. Es un ejemplo muy claro y no es como muchos dicen que es una leyenda, que es algo, una parábola, no, es una historia de la vida de la persona cuando muere, qué pasa después de la muerte. El alma va con sus sentidos. El alma tiene la voluntad, el alma tiene las emociones. De un corazón quebrantado salen las conocidas palabras que salieron de la boca del maestro cuando dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Según Mateo capítulo 26, el versículo 42, vemos registrado esta expresión de Jesús. Con dichas palabras, lo que Jesús quiso decir fue, Señor, no quiero romper nuestra comunión por hacer mi voluntad. Debemos hacer una salvedad al decir que la vida de comunión no solo se limita a la oración, sino a los pensamientos y actitudes. La verdad del caso es que un creyente que aunque pase todo el día sin orar por cualquier circunstancia o motivo, eso no indica que no haya tenido comunión con Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque si su forma de pensar y conducirse ante la vida está acorde con el carácter de Dios y su palabra, aunque no haya orado determinado día,
sigue y continúa teniendo comunión con el Señor. O sea, en otras palabras, no vamos a tomar la oración de una manera religiosa y de una manera extremadamente queriendo ocupar la oración en primer lugar. No, es fundamental y es exitosa una oración cuando se hace con entendimiento, en la dirección y el conocimiento de Dios. En la mayoría de los casos, los oradores han enfatizado muchísimo la importancia del tiempo, ¿sí? Han enfatizado también lo que tiene que ver con el lugar, ¿sí? Se ha enfatizado la postura en la oración, lo cual ante la presencia de Dios no es de mucha importancia, ni el lugar ni la postura, sino la actitud del corazón de orar con conocimiento. El tiempo en la oración, el Salmos 34, 1 dice, bendeciré al Señor, dice, en todo tiempo. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Aquí no importa que el tiempo sea corto o largo, sino la actitud del corazón para orar, para adorar, para estar en la presencia de Dios las 24 horas del día. No es el tiempo en la oración lo que Dios toma en cuenta en lo absoluto. No, podemos pasar toda una noche orando, o sea, lo que la Biblia llama vigilia. Pero si la oración no se hace en ciencia, o sea, con conocimiento, con el entendimiento, en línea con los pensamientos de Dios, hemos perdido el tiempo en la conversación con el Señor y dueño de nuestra existencia, según lo establecido en primera en carta a los Corintios, el capítulo 14, los versículos 15 y 16, que dice que pues hace una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de siempre es el oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. O sea, en otras palabras, está diciendo que orar en el Espíritu significa hacerlo en lenguas extrañas, que es para su propia edificación, es para tu propia edificación cuando oras en lenguas espirituales. De igual forma, es una manera de hablar para sí mismo y para Dios. Esto lo enfatiza el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 27 y 28, cuando dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La oración más corta registrada en las escrituras resucitó un muerto, pero se hizo en ciencia, en el conocimiento de Dios. Esta oración se trata de la resurrección de Lázaro, según Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, cuando dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. Por tanto, es necesario que midas las palabras que le expreses a Dios en oración. Eso es más enfático para permitir que se interese más Dios en el contenido de la oración que en el tiempo de ella. No pensemos que empleando el tiempo expresando muchas palabrerías, como nos recalca Mateo 6, 7, que dice, y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Serán recibidas nuestras súplicas. Eso es pérdida de tiempo ante nuestro Dios cuando utilizamos una cantidad de palabrerías
que son vanas y sin sentido delante de Dios. Lo otro que hay que entender es el tiempo, sí, y que hay que entender en el tiempo es la intensidad de la oración del cual la determina el llamado, la determina la visión y la misión que se ha recibido de Dios. O sea, el peso de responsabilidad que se tenga en estos factores que determina la voluntad de Dios en un individuo es lo que mide la extensión de la oración en todos los sentidos. Explicación del recién convertido y el creyente con solidez en el trayecto de su vida espiritual es importante. La altura en la que estás, el llamado que tienes, la responsabilidad, el peso de Dios sobre ti y la demanda te llevan a orar más que al creyente acabado de iniciar la vida con Dios. Aquí aplicamos lo que registra Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 el versículo 16 que dice, orad sin cesar. O sea, orar sin interrupción, orar sin parar, orar sin hacer receso, orar constantemente, permanentemente, sin desmayar, continuamente, persistentemente, vuelvo y repito, de antemano la oración para esa persona recién convertida o para cualquier persona que lleve mucho o poco tiempo en la vida con Dios debe ser un deleite, debe ser un gozo, una satisfacción, un deseo ardiente en su corazón porque, porque sencillamente conoce al protagonista, al sujeto principal de ese diálogo, que es el Señor. Porque cada vez que se acerca a Dios en oración, quien el creyente siempre tendrá nuevas experiencias con Él, porque hace de la oración un estilo de vida de gran satisfacción, de agrado. Ese deseo ardiente de buscar al protagonista que es el Señor, siempre tendrá nuevas experiencias con Él. Por tanto, ese deleite lo reta a tener expectativas y deseos de acercarse además con gozo y en todo tiempo al Señor de la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso una persona que no tenga el llamado a la intercesión, jamás espere que ore con intensidad. Porque cuando Dios pone el sentir a orar por una causa o situación, cuenta con los que entienden el sentido y el valor de la oración. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora hablando del lugar en la oración. En la disposición, en la dispensación de la ley, es decir, en el Antiguo Testamento, había un lugar específico para hablar con Dios. Y ese lugar específico podríamos leer, por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos, el capítulo 9 del 1 al 14 cuando dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los
querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De esta forma no se puede ahora hablar en adelante. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no es por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Aquí es en pregunta, termina el texto, el pasaje. Teniendo en cuenta que en la dispensación de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, no existe un lugar específico para la oración, como sucedía en la dispensación de la ley en el Antiguo Testamento. Estaba el tabernáculo. Ya con la aparición en escena del Hijo de Dios, no existe tal lugar específico. Para que esta sea efectiva, la oración es efectiva donde estés. Si la oración cumple con los principios, será escuchada y contemplada por Dios. Jonás oró desde el vientre del pez y fue escuchada su oración. Lo vemos ahí registrado en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10. Jesús le dice ya en otra escena o en otro espacio, vemos cuando Jesús le dice a la samaritana que para Dios no había un lugar específico para la adoración. ¿Por qué? Porque Dios busca algo más que eso, según Juan 4, versículo 21 y 24. Sí, que busca que le adoren en espíritu y en verdad. Si no se adora en espíritu y en verdad, es lo que Dios busca hoy en día. No es el lugar lo que Dios toma en cuenta, repito, sino el motivo, el contenido y la disposición que se tenga para hacerlo. Dios no está esperando que tú le cantes otra canción. Él te espera a ti, me espera a mí. De acuerdo a lo registrado en Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 8, cuando dice, así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón, sin enojos ni discusiones. Nuestra alma debe habituarse a la oración para orar en todo tiempo y en todo lugar, como dice el texto que acabo de leer. Orando, dice que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón, sin enojo y sin discusiones. Ahora bien, hablando en cuanto a la postura en la oración, independientemente cómo nos coloquemos y donde estemos, esto no determina el valor de la oración, sea que estemos de pie, sea que estemos sentados, entre otros, Dios nos escucha. Dios siempre escucha porque mira es la actitud del corazón.
Jesús es el ejemplo vivo en las posturas que tuvo durante el tiempo de oración al Padre. La Biblia dice que Jesús puesto en pie, miraba al cielo y oraba, según Juan 11, versículo 41 y 42. En cuanto a la resurrección de Lázaro, es esta posición que tomó Jesús. Jesús se postró sobre su rostro y oraba hacia el Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú decides. ¿Está en dónde? En Mateo capítulo 26, el versículo 31. También en Lucas 21, 40, perdón, 22, capítulo 22, versículo 41, Jesús se apartó de ellos, de los discípulos, y puesto de rodillas, oró. Jesús ora aquí en el Getsemaní, y allí, antes de apartarse a orar, le dice a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. No descartamos que se dieron momentos donde se postraba y buscaba lugares solitarios, pero no hizo de una postura un lugar. No hizo un patrón o un mandamiento para la oración en la posición física, no. Aquí es lo más importante, es la posición del alma, la posición del corazón. En Hechos capítulo 7, el versículo 60 dice: y puesto de rodillas, quien Jesús clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí refiriéndose a Esteban. Se refiere eh, a- al primer mártir de la iglesia. Esteban fue arrestado y murió apedreado durante la primera persecución de los cristianos. Según el apóstol Pablo dice en Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Salmos 4:4 dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En otras palabras, puedo orar de pie, puedo orar de rodillas, puedo orar sentado, puedo orar acostado. No importa la posición física, repito, sino la posición del corazón. Dios no tiene tanto en cuenta la postura que tú o que yo tomemos al orar, porque lo que Él mira es la posición y la actitud del corazón ante su presencia. Por tanto, la humillación no es sinónimo de la posición del cuerpo, sino la posición del corazón en oración, la actitud y el testimonio. Hay dos principios que Dios toma en cuenta en la oración y que debe ser una oración exitosa. Primero, teniendo en cuenta el sentido de la oración, que es lo que Dios toma en cuenta. El contenido es tan importante que a Dios le dice más un silencio que 1000 palabras sin sentido. El mantener una vida de oración nos lleva a conocer los propósitos de Dios, familiarizarnos con su voluntad. Y en esto está la ventaja de hacer de la oración un estilo de vida exitoso. Hechos capítulo 6, el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dicen los discípulos. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En cada momento de oración que tengamos, amigos, hermanos y ministros, obtendremos nuevas experiencias, llevándonos de esta forma a conocer en detalles los propósitos que tienen que ver con los planes de Dios para nuestra vida. El orar es una de las formas y medios que tenemos para formar un carácter de oración acorde a la voluntad de Dios. Mientras más oremos, o mientras más persistamos y constante seamos en la intimidad con Dios, más iremos conociendo su voluntad. Y mientras más conozcamos su voluntad, más motivos tendremos para orar.
De allí la importancia, el conocer lo que implica la oración en ciencia. Saber qué planes tiene el Señor con nuestras vidas porque oramos con conocimiento. Cuando hablamos de la oración en ciencia, podemos mirar lo que dice 1 Corintios 1:5, que dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Es la que se hace, esta oración en ciencia es la que se hace en el entendimiento de Dios, en relación a su naturaleza, a sus propiedades, a sus obras, a sus virtudes y conocimiento, comprendiendo nuestra posición en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Nuestro beneficio en la herencia que tenemos como herederos, nuestras bendiciones y legados, de ahí depende la oración que podamos hacer con conocimiento de la palabra. Sabiendo todas estas verdades, ¿qué pasa? Que tendremos fundamentos sólidos para andar en línea al agrado de Dios. El otro motivo o el otro principio que Dios tiene en cuenta en la oración, no se le olvide, el primer principio que Dios tiene en cuenta es la oración en sentido, con sentido, ¿sí? El sentido de la oración, en otras palabras. Y el otro principio que Dios tiene en cuenta en la oración es el motivo de la oración. Valga la repetición. Este debe ser correcto. ¿Por qué oramos y para qué oramos? Es de tenerlo presente. Santiago nos da una exhortación con el fin de corregir o tener cuidado con el motivo y el momento de demandar nuestros derechos o el momento de poder solicitar nuestros derechos y no tener motivos equivocados al hacerlo, al pedir, al reclamar, al solicitar esos derechos. Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nunca, pero nunca te olvides que Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos ni nuestras vanidades. Cuando vayas a orar, toma en cuenta que el primero que tiene que salir beneficiado es el reino. Lo demás es añadidura. Nunca debemos quitar a Dios del primer lugar. Él es el centro de las cosas. Cuando demandamos pensando en nosotros y no en el reino, nuestras prioridades son equivocadas y por ende el motivo no es correcto. Por esta causa detenemos la posibilidad, se detiene la posibilidad de recibir las bendiciones de Dios. Jesús dijo que el reino es lo primero, así que ocúpate del reino y Dios se ocupará de ti. Tú eres parte del reino. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y para concluir, puedo terminar diciéndoles que puedes dedicarle todo el tiempo a orar y estar en el mejor lugar y buscar la mejor posición. Pero si la oración no se hace en ciencia, en el conocimiento de Dios, y si no lleva buenos motivos para Dios, no cuenta lo que estás diciendo. Amén. Bendiciones, bendiciones.